entonces en Jeremías 25, versículos del 1 al 14. Jeremías 25, del 1 al 14. Y nos vamos poniendo de pie para leer la sagrada palabra de nuestro Señor. Muy bien, ya nos encontramos allí. Muy bien, hermanos. Jeremías capítulo 25, versículos del 1 al 14. Leo a favor de ustedes. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Leamos juntos, hermanos, el versículo 4 y 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu infinita misericordia de habernos llamado, habernos escogido, Señor. Te rogamos, Padre, misericordia por tantas personas que falta que lleguen al Evangelio, Señor. Te rogamos, Señor, que examines nuestros corazones y nos guíes por el camino eterno. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestro pastor en la enseñanza de hoy, que como siempre nos habla de la verdad de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos enseñes a ser obedientes, Señor, a tu palabra y a servirte solo a ti, Señor. Somos tus siervos. Te damos gracias, Dios mío, porque por el sacrificio del Cordero somos salvos, y te rogamos esa venida pronta de nuestro León de Judá. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el santo nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi hermana Catalina. Les quiero decir, mis hermanos, que hoy me encuentro muy emocionado. ¿Por qué será?
vamos a empezar a estudiar un nuevo libro, libro de Daniel. Después de haber pasado un buen tiempo estudiando el libro de Hechos y luego pasar a hacer unos estudios sobre misiones, vamos a pasar ahora a estudiar el libro de Daniel. Y bueno, para ello nos va a estar ayudando nuestro pastor. Pero antes de que pase nuestro pastor, los niños pueden salir a clase. Recuerden que llevan la Biblia y la ofrenda. Los niños salen a clase llevando la Biblia, la ofrenda. Y ahora sí con nosotros queda nuestro pastor John Frey. Adelante. Sí, sí. Bueno, mis queridos, nuevamente buenos días. El Señor les bendiga, les guarde. Hoy, por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de empezar un nuevo estudio, basado esta vez en el libro de Daniel. Y como lo dijimos o lo hemos dicho a través de los anuncios que se dieron anteriormente, el libro de Daniel presenta el gobierno de Dios sobre todos los reinos humanos. Es decir, el libro de Daniel presenta a Dios como el único soberano. Es en el libro de Daniel donde se registra que Dios quita reyes y pone reyes. Es en el libro de Daniel donde se describe el inicio y la caída de muchos reinos. Pero se anuncia también el establecimiento de un reino que durará para siempre. Pero normalmente cuando vamos a estudiar un libro completo trato de que la primera enseñanza nos permita ver de una manera general el libro como tal, el contenido del libro. Pero hoy quiero que lo hagamos de manera diferente y que hagamos algo incluso previo a eso. Cuando nos ubicamos en el libro de Daniel capítulo 1, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Por eso yo quiero que antes de mirar incluso el contenido del libro de manera general, yo quiero que antes nos preguntemos ¿qué ocurrió? ¿Por qué razón Nabucodonosor llegó hasta Jerusalén y la sitió? ¿Cuál es la causa por la cual Daniel llegó a Babilonia? Es más, la enseñanza de hoy la titulé de esa manera: ¿por qué llegó Daniel a Babilonia? Y lo que pretendo hacer en el día de hoy, mis queridos, es, antes de mirar la estructura del libro como tal, que utilicemos el día de hoy para mirar la razón por la cual se dio este libro, para mirar la razón por la cual un jovencito, siendo un adolescente de nombre Daniel, llega hasta Babilonia, y por qué el rey de Babilonia ha llegado hasta la ciudad de él, que es Jerusalén, la ha sitiado y la ha dominado. Viendo esto, hermanos, y yo quiero decirles esto, aunque el libro de Daniel, la segunda parte es de visiones y de profecías, yo quiero que a medida que vamos estudiando el libro de Daniel, no perdamos de vista, sino que, contrario a eso, le hagamos un énfasis bien fuerte a cómo era el carácter de Daniel. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros vemos a un jovencito que llega como esclavo, que sale de una ciudad que está sumida en pecado para meterse en otra que está en más pecado todavía, pero aún así lo vemos por alrededor de 70 años
siéndole fiel al Señor. Y mirando el libro de Daniel y a través del libro de Daniel, la vida de Daniel, quiero que nosotros aprendamos que nosotros podemos vivir de manera consagrada a Dios aún en medio de un mundo impío. Yo quiero retarte a que tú estés convencido de que tú puedes consagrarte a Dios aún en medio de la impiedad de la sociedad en la cual vivimos. Que tú puedes vivir para Dios a pesar de tu propio pecado. Que tú puedes vivir para Dios a pesar de la corriente del mundo que te quiere arrastrar. Que tú puedes vivir para Dios a pesar de que Satanás, el enemigo de nuestras almas, pretende hacernos caer con tentaciones. Mi querido, ¿por qué llegó Daniel a Babilonia? Es la pregunta que quiero que hoy podamos responder. Y vamos a darle la respuesta basado en 3 partes. En la primera parte quiero que miremos la formación de Israel. En la segunda parte quiero que miremos el rechazo de Israel. Y en la tercera parte quiero que miremos la caída de Israel. Su formación, su rechazo, su caída nos van a responder a la pregunta: ¿por qué llegó Daniel a Babilonia? ¿Están conmigo, hermanos? Vamos a considerar entonces en primer lugar que Israel fue un pueblo formado por Dios. Bueno, les quiero pedir perdón, no sé qué le pasó a mi garganta, pero se afectó en el transcurso del culto. Entonces vamos a estar tomando más agua de lo habitual. Como necesitamos hacer un recuento, mis queridos, y la garganta ya han notado ustedes que no me está funcionando del todo bien, les quiero pedir que me ayuden a leer los textos bíblicos. ¿Listo? Que por cierto, hoy van a ser muchos, vamos a tratar de traerlos desde Génesis. Ubíquense de manera inicial en Génesis capítulo 12. Y de ahí nos vamos a ir a lo largo de muchos textos para responder a la pregunta: ¿por qué llegó Daniel a Babilonia? Siendo la primera parte de la respuesta la formación del pueblo de Dios, la formación de Israel. Y podemos decir con toda seguridad, hermanos, que Israel fue un pueblo formado por Dios. Para pensar en la formación de Israel tenemos que pensar inevitablemente en una persona, que fue con la cual Dios formó a Israel, que curiosamente, siendo gentil, pasó a formar el pueblo judío. Estamos hablando, por supuesto, de Abraham. Pero ¿cómo comienza la vida de Abraham? ¿O qué es lo primero que nos dice Dios de Abraham? Capítulo 12 de Génesis, por favor, versículos 1 y 2, contienen el llamado de Abraham. Y fíjense que ese llamado fue con relación a formar a una nación, que más adelante se va a llamar Israel. Pero el llamado para Abraham fue: te llamo a ti como persona única y de ti yo voy a formar una nación especial. Es decir, muchas naciones salieron de Abraham, muchas. Pero él va a formar una de una manera especial. Capítulo 12, por favor, versículo 1 y 2. A la voz de 3. 1, 2 y 3. Y haré de ti una nación, ¿cómo? Esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Cuando Abraham tenía una familia conformada ¿por cuántos? Por 2. El viejito Abraham y la viejita Sara. Pero estando ellos 2 solos, el Señor les dice: haré de ti una nación grande. Luego de que hemos visto el llamado, se le da en el capítulo 15, verso 13 ahora una promesa. Y ese capítulo 15, versículo 13, hermanos, si nosotros le prestamos atención en un solo versículo, el Señor resumió casi que todo el Pentateuco. Y es en este capítulo 15, verso 13. Miren, hay unos versículos que cumplen como la función de una puntilla, que uno clava en una pared para sostener un cuadro bien hermoso.
Este versículo es como esa puntilla que sostiene un cuadro bien hermoso, que sostiene mucha información. Capítulo 15, verso 13. 1, 2 y 3. ¿Dónde se desarrolló toda esa historia? ¿Dónde se desarrolla? ¿En qué libros de la Biblia se desarrolla? En Éxodo. Pero antes de Éxodo está ¿cuál? Que es el que nos muestra el inicio de ellos allá. Entonces, dense cuenta que Dios le habla a Abraham y lo llama y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Pero 3 capítulos más adelante le dice, a tu nación la van a tener como esclava 400 años. Pero Abraham se muere y él tiene un hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? ¿Y qué hace Dios con la promesa que le dio a Abraham? ¿Se muere la promesa? ¿Se cae la palabra de Dios? ¿Deja de cumplirse lo que Dios dijo? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece. La palabra de Dios no iba a caer por tierra. Él le dijo a Abraham, yo voy a ser una nación grande. Y miren cómo lo cumple. Capítulo 26, por favor. Le está hablando ahora al hijo de Abraham que se llama Isaac, pero para reiterarle la misma promesa. Voy a ser una nación grande. Capítulo 26, versículo 3 al 5. Van las damas solamente a leer estos 3 versículos. Capítulo 26, versículos 3 al 5. Las damas con alta voz. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta cómo ese versículo 5 conecta con la enseñanza que nos dio el hermano Yerleison en la cena del Señor? ¿Por qué razón le cumplió el Señor esa palabra según el verso 15, 5? Por cuanto oyó a Abraham y guardó todas las cosas que vienen ahí. ¿Se dan cuenta la promesa en el verso 3 para Abraham? A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Es decir, que esa promesa que Dios le dio a Abraham de que iba a ser una gran nación, pero que esa nación iba a estar esclavizada, ahora el Señor la amplía un poco más y le dice, también te voy a dar tierra, un lugar, un país. Por eso le dice allí en el verso 3, porque a ti y a tu descendencia daré ¿qué? Según el verso 3. ¿Qué daré? Todas estas tierras. Es decir, que le promete una nación ¿cómo? Grande. Que le promete que esa nación por 400 años va a ser ¿qué? Esclavizada. Pero que le promete que esa nación va a ocupar ¿qué? Una tierra. Una tierra va a ocupar. Y ahora se muere Isaac. ¿Qué pasa con la promesa que Dios hizo a Abraham y que reiteró a Isaac? Se la confirma ahora al hijo de Isaac, es decir, al nieto de Abraham, que se llama ¿cómo? Jacob, capítulo 35, versículo 12. Le está hablando Dios a Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac. Varones, capítulo 35, versículo 12. Bien fuerte, varones, voz varonil. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos hablar de la formación de Israel, tenemos que pensar inevitablemente en Abraham para formar. Pero este Jacob tuvo 12 hijos. Y uno de los hijos de Jacob llegó a ser en Egipto, ¿qué? Gobernador. Por eso, para hablar de la formación de Israel, no solamente hablaremos de Abraham, sino que también hablaremos de Egipto.
Porque ¿quién introdujo al pueblo de Dios a la tierra de Egipto? José. Por eso cuando él perdona a los hermanos le dice, no tengas miedo, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida, ¿a quién? A mucho pueblo, porque Dios le había prometido a Abraham, ¿cuánto pueblo? Mucho pueblo. Pero cuando José da esta palabra, mucho pueblo, los israelitas eran apenas 70 personas. ¿Por qué dice mucho pueblo? Porque una de las características de José era que creía, confiaba en la palabra de Dios. ¿Cómo fue la entrada de ellos a Egipto? Capítulo 46. Conocemos la historia, pero capítulo 46, versículos 1 al 4. ¿Lo tenemos allí? Miren la entrada. Salió Israel con todo lo que tenía. Esto es después de que José se da a conocer. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. Y aquí se sigue ampliando la promesa de esa gran nación. Dios le prometió a Abraham una gran nación. Dios le dijo a Abraham, te van a esclavizar. Dios le dijo a Abraham, van a tener una tierra. Pero ahora Dios le dice a Jacob, ¿en qué país se van a formar ellos? Como país o como nación. ¿En dónde va a cumplir esa primera parte del pacto que es multiplicarlos en extremo? ¿En dónde la cumplió? En Egipto. Pero hubo un gran problema. Libro de Éxodo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tienen allí? Miren ustedes, léanlo por favor, 7, 8 y 9. Vamos a ver, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo? Y amargaron su vida con dura ¿qué? Y todo lo que sigue allí. Y con eso comienza a cumplirse la segunda promesa de Dios. La primera ya se cumplió. ¿Cómo estaba ahorita el pueblo? Grande, pero ¿cuál era la segunda promesa? Y miren, levanta a los egipcios y comienzan a esclavizarlos. Y comienza la esclavitud allí en Egipto. Pero por allá en el capítulo 12, versículos 37 y 38, viene el cumplimiento de esa otra parte de la promesa. Es que ellos no iban a durar esclavos toda la vida. ¿Cuánto tiempo? Viene ahorita el cumplimiento, capítulo 12, versículos 37 y 38. Partieron los hijos de Israel de Rameses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Eso es una cifra aproximada de 2 a 3 millones de habitantes israelitas. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Porque ¿en qué condición económica salieron los israelitas de Egipto? Ricos. Así salieron los israelitas de Egipto. Ricos, porque esa era la promesa de Dios. Entonces, miren cómo va avanzando el plan de Dios. Cómo se va cumpliendo esa formación de Israel. Hablamos de Abraham, vamos por ahora en Egipto. Pero por supuesto, Dios sacó al pueblo de Egipto para introducirlo ¿en dónde? Muy bien,
Por eso tenemos que hablar en tercer lugar dentro de esa parte de Canaán. ¿Y cuál fue la legislación que se dio para Canaán? Allí en el libro de Éxodo, fíjense que el Señor les recuerda versículos 1 y 2 y 3, solamente para leer la introducción. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué se necesita para que un grupo de personas numerosas como 600,000 o millones puedan ser contadas como una nación, como un país? ¿Qué se necesita? Se necesita lo que llamaríamos en Colombia una constitución política. Llamaríamos en la época de la formación de Israel leyes. ¿Y qué es lo que hace Dios en el capítulo 20 con Israel? Lo mismo que hacían los reyes con los pueblos que conquistaban. Permítame explicarle esto. Cuando en la antigüedad un pueblo era sometido por otro, el pueblo vencedor agarraba al pueblo vencido y le decía: yo no los voy a exterminar a ustedes, pero sí les voy a poner estas condiciones. Ustedes me tienen que pagar tanto de impuestos. Y ustedes tienen que hacer esto, y ustedes tienen que hacer esto, y ustedes tienen que hacer esto. Y no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, y no pueden hacer esto. Les decía el rey: si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si ustedes me desobedecen, me traicionan, yo vengo y los destruyo. Dentro de eso es que se le da a Israel lo que conocemos como los 10 mandamientos. Dios entra en un pacto con ellos y lo que les dice es: si ustedes me obedecen, yo los bendigo. Si ustedes me desobedecen, yo los castigo. Y el pueblo aceptó. Y ahí tenemos la legislación para poder entrar en la tierra de Canaán y que no sea solamente una multitud de gente, sino que sea un país. Por eso más adelante, exaltando la ley de Dios, se le dice a los israelitas: ¿qué pueblo como tú, Israel, con leyes tan justas? ¿Y por qué tenían ellos leyes tan justas? Porque los había dado el único justo, Dios. Pero ¿qué hicieron los israelitas durante su peregrinación por el desierto? Porque recuerden que estuvieron peregrinando 40 años en un recorrido que algunos calculan de 15 a 20 días. ¿Qué hicieron los israelitas durante 40 años en el desierto? Vamos a recordar algunas desobediencias. Murmuraron contra Moisés. Se quejaron por no tener agua, agua de la roca. Se quejaron por no tener comida, pan del cielo. Se quejaron por no tener carne, codornices. Se quejaron por la esposa que tenía Moisés, tome. ¿Y qué fueron recibiendo durante toda esa rebelión, durante todo ese pecado en el peregrinaje espiritual? Castigo. Pero el Señor, fiel a su palabra, no los destruyó. Pero ellos terminaron esa peregrinación y se encuentran ahora en la tierra prometida. ¿Y cuál libro es el que nos cuenta, nos narra el ingreso, la conquista de la tierra prometida de Canaán? Entonces vámonos a Josué en el último capítulo. Capítulo 24 de Josué. Y miren el compromiso que hacen ellos. Versos 16 al 21 del capítulo 24. Entonces el pueblo respondió y dijo, esta es la respuesta cuando Josué les da el conocido versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y escojan ustedes a quién quieren servir. Miren lo que les dice el pueblo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Y está envalentonado el pueblo diciendo: solo Jehová es nuestro Dios. Pero Josué
que, como dijéramos popularmente, sabe por dónde le entra el agua al coco, le da esta respuesta. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. ¿Qué procuraba Josué con esto? Que el pueblo recapacitara de que habían sido rebeldes 40 años en el desierto, de que habían sido rebeldes toda la vida de Josué dentro de la tierra de Canaán, y que ellos llegaran al menos a decir algo como: sí, en lugar de hacer un compromiso de que vamos a cumplir, mejor acojámonos a la misericordia de Dios y que sea Dios el que nos ayude. Pero el pueblo insistió. Versículo 21, no, sino que a Jehová serviremos. Y por eso Josué le respondió: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron: ¿qué se esperaba que siguiera después de allí? Pero murió Josué y se levantó un grupo de varones que dirigió las riendas de Israel. ¿Cómo se llamó ese grupo de hombres? Jueces. Vámonos al libro de los Jueces. Último capítulo, último versículo del libro de los Jueces. Estoy hablando del capítulo 21, versículo 25. Ayúdame a leer bien fuerte para resumir la historia de Israel en la época de los jueces, que puede ser quizá unos 200, 300 años. ¿Lo tienen? 1, 2 y 3. Entonces Dios forma a este pueblo de Abraham, lo lleva a Egipto, lo libera, lo saca con riquezas y tan pronto lo saca con grandes bendiciones. El pueblo se la pasa en el desierto pecando contra Dios, en la tierra prometida pecando contra Dios, en la época de los jueces pecando contra Dios. Pero todo va a cambiar, porque el pueblo pensó, y por allá quién sabe a qué lumbrera se le ocurrió: lo que nosotros necesitamos es ser como las demás naciones. Allí está la solución. Ya Jueces no. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Versos 4 al 8. Yo voy leyendo y ustedes completan la lectura donde se requiera. Lo tienen allí, primer libro de Samuel 8. Entonces todos los ancianos de Israel, ¿cuántos? Todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. ¿Para qué? Conforme a todas las obras, oigan esto, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también. ¿Cuál fue la promesa de ellos? Yo creo que si estuvieran en pleno siglo XXI cantarían a todo pulmón: serviremos al Señor. ¿Qué ha pasado con este pueblo que fue formado por Dios? ¿Qué pasó con su lealtad? ¿Qué pasó con su fidelidad? ¿Qué pasó con su obediencia?
Es por eso que cuando uno lee el capítulo 5 de Isaías, Dios compara a Israel a una viña. Y Dios hace esta pregunta: habitantes, yo les quiero preguntar, ¿qué se puede hacer a una viña que yo no le haya hecho a la mía? La cerqué, la regué, la cultivé, la protegí. ¿Y cómo es que yo espero que me dé buenas uvas? Y me va a dar uvas amargas, uvas silvestres. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación grande? Para que esa nación grande viviera en obediencia a la palabra del Señor y así le mostrara a todas las naciones de la tierra cuán bienaventurada es la nación que tiene como Dios a Jehová. Pero fallaron. ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Para qué Dios nos ha salvado por medio de la fe en Jesucristo? Pedro nos lo recuerda. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciéis las virtudes de aquel. Tenemos el mismo llamado evangelístico de Israel como iglesia. Anunciar, no que somos buenos, sino que tenemos un Dios maravilloso, que tenemos un poderoso Salvador y que tenemos al único Rey al cual vale la pena vivir, al cual vale la pena servir, del cual vale la pena proclamar. Porque todos los reyes están dispuestos a matar con tal de conseguir sus propósitos, pero el Rey nuestro estuvo dispuesto a morir para que nosotros tuviéramos vida. ¿Qué Dios como nuestro Dios? Mis hermanos, apreciemos, observemos, meditemos en lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y vivamos como corresponde. Vivamos como corresponde. La primera parte de la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la pregunta que estamos respondiendo hoy? ¿Por qué Daniel llegó a Babilonia? La primera parte nos lleva entonces a esto. Dios formó a Israel y el pueblo le dio la espalda. Pero ubíquense ahora en Jeremías 25, que fue donde leyó nuestra hermana Catalina al inicio, por favor. Y he escogido ese capítulo porque Jeremías es un profeta. Ustedes conocen los profetas de la Biblia, ¿cierto? Profetas mayores y menores. Los profetas se dividen, hermanos, según la cautividad, según la esclavitud de Israel, 70 años en Babilonia. Entonces los profetas se dividen en los que fueron antes de la cautividad, los que están durante la cautividad y los que están después de la cautividad. Jeremías es una especie de profeta bisagra. ¿Qué quiero decir con la expresión bisagra? ¿Qué hace una bisagra? Une dos partes. ¿Cuáles dos partes une Jeremías? Lo que fue antes y lo que ocurrió allí. Por eso él anuncia, va a venir la destrucción. Pero es el mismo Jeremías el que escribe Lamentaciones para decir cómo quedó destruida Jerusalén. Capítulo 25, está Jeremías ya calientica la cosa para que llegue a Nabucodonosor. Y ese pasaje nos va a enseñar en segundo lugar que Israel rechazó insistentemente a Dios. ¿Saben una cosa? Leyendo ese capítulo, nosotros podemos ver con mucha facilidad que el rechazo de Israel fue por no oír a Dios. Miren ustedes, por favor, versículo 3, última expresión del versículo 3. ¿Cuál es la última expresión? Estamos en Jeremías 25, ¿sí? Última expresión del versículo 3, ¿cuál es? ¿Cómo? Pero no oíste. Versículo 4, ubiquen el punto y coma del versículo 4. No, ubiquen el punto y coma del versículo 4. ¿Lo tienen? ¿Qué dice después del punto y coma? Pero no oíste. Ahí mismo, después de esa coma, sigan leyendo.
Versículo 7, la parte inicial. ¿Cómo empieza? Versículo 8, después de los dos puntos, ¿qué dice? ¿Cuál fue el problema de Israel? No quiso. El problema de Israel no era la ignorancia. El problema de Israel era que no quería. Y entiéndase, no querer oír, no querer obedecer. Mis queridos, a nosotros no nos tiene que preocupar esos pasajes de la Biblia que desconocemos. A mí a veces me preguntan, hermano, ¿y quiénes son los seres que aparecen en Ezequiel? Pero ¿saben una cosa? A nosotros no nos tienen que preocupar los pasajes que desconocemos de la Biblia. A nosotros nos tienen que preocupar los que conocemos y no obedecemos. Porque eso es lo que el Señor le está recriminando a Israel aquí en el capítulo 25. No oísteis, no oísteis, no oísteis, no oísteis, no oísteis. En 5 ocasiones se lo recuerda para que no les quede dudas. Mis queridos, el rechazo de Israel fue por no oír a Dios. ¿Cómo está tu vida de obediencia al Señor? Es cierto que nunca llegaremos en esta tierra a tener una obediencia perfecta a Dios. Pero también es cierto, hermanos, que todo aquel que se humilla ante Dios y confía en el poder del Espíritu Santo puede vivir para Dios. Puede rechazar lo oculto, lo vergonzoso y buscar todo aquello que agrada al Señor. Un examen rapidito. ¿Qué tienen que hacer los padres con los hijos? ¿Qué tienen que hacer los padres con los hijos? Según Efesios, ¿qué tienen que hacer? ¿Criarlos en disciplina? Bien. ¿Qué tienen que hacer los hijos con los padres? ¿Qué tiene que hacer el esposo con la esposa? ¿Qué tiene que hacer la esposa con el esposo? ¿Qué tiene que hacer el pastor a favor de la iglesia? ¿Qué tienen que hacer los hermanos con relación al pastor? ¿Sabemos o no sabemos lo que Dios quiere? Pero mis hermanos, que no se diga de nosotros, pero no oísteis. Sino que nuestro corazón está inclinado a la obediencia a Dios. Como se esperaba, hermano, el rechazo de Israel lo llevó al castigo de Dios. Por eso allí en el capítulo 25, dice el versículo 9, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y miren a quién va a traer el Señor. Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Pregunta, mis hermanos, por segunda vez, o la segunda parte de la respuesta más bien a la pregunta: ¿por qué llegó Daniel a Babilonia? Muy bien. Y ahora vamos a mirar un pasaje más en segundo libro de las Crónicas, por favor. Segundo libro de las Crónicas, último capítulo, que es el 36. ¿Lo tienen allí? Este pasaje, mis hermanos, nos va a enseñar en tercer lugar que Israel cayó por su pecado contra Dios. Israel cayó por su pecado contra Dios.
Pero observen ustedes que en ese pecado pecaron tanto los líderes como el pueblo. Verso 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. ¿Quién pecó allí contra Dios? El rey, muy bien. Verso 13. Se rebeló asimismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Ahora fíjense el 14, ¿con qué palabra empieza? También. ¿Qué indica el también? Que es contrario al tampoco. ¿Va la misma idea? ¿Y cuál es la misma idea? Que alguien que se llamaba el rey pecó contra Dios. Verso 14. También todos los principales sacerdotes, es decir, el liderazgo espiritual del pueblo. Pero además de eso, ¿quién más? El pueblo. Es decir, ¿qué estaba haciendo el rey? ¿Qué estaban haciendo los líderes de Israel? ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Israel? ¿Se dan cuenta que tanto los líderes como el pueblo pecaron contra Dios? Pero fíjense lo que dice el versículo 15 y 16. Antes de leerlo, pensemos un poquito en esto, hermanos. ¿Es justo que Dios castigue? ¿Es justo que Dios haya creado el infierno? ¿Por qué es justo? Josué, en el pasaje que leímos, le dijo: no podréis servir a Dios porque Dios es santo. ¿Lo recuerdan? Les quiero hacer una pregunta. Los que oyeron la noticia, ¿qué sintieron cuando esta semana una lamentable noticia, una joven mamá tomó una decisión lamentable de asesinar a su propia hija de 2 añitos? ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten ustedes cuando oyen una noticia de una violación? ¿Qué sienten ustedes cuando oyen una noticia de una masacre o de una matanza? Bien. Ahora, eso lo estamos sintiendo nosotros, que somos pecadores y que solo por la gracia de Dios no estamos cometiendo esos delitos. No porque no tengamos la capacidad, sino porque Dios en su gracia nos mantiene y nos retiene para que no pequemos de esa manera tan terrible. Y eso sentimos conociendo solamente uno que otro pecado, uno que otro crimen. Ahora piensen en esto. ¿Qué siente Dios? Que es totalmente santo y que conoce no unas, sino todas las atrocidades que cometemos, porque todas son contra Él. Cuando pensamos en la santidad de Dios y cuando pensamos en ese diminuto ser humano pecador siendo arrogante y diciéndole a Dios: no quiero vivir como tú lo ordenas, comprenderemos que incluso un poquito sí. Mis queridos, habiendo comprendido eso, de la inmensa santidad de Dios, de la inmensa justicia de Dios, leamos los versículos 15 y 16. Sí.
versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, oigan eso, palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Ahora, ¿por qué tenía Dios misericordia de su pueblo? Porque es el pueblo que Él eligió para sí. ¿Y por qué tenía misericordia de su habitación? Porque fue el lugar que Él escogió para sí. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y subraya esto: y no hubo ya remedio. Nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios es compasivo. Pero nuestro Dios también traza una línea que dice: este es el límite. Y la mala noticia para nosotros es que no sabemos en dónde ni cuándo fue trazada esa línea. De tal manera que cuando alguna persona o alguna nación, como en el caso de Israel, supera, traspasa ese límite que Dios colocó, ya no hay remedio. Juan el apóstol, hablando en sus epístolas, dice: hay pecado de muerte por el cual yo no pido, o yo no digo que se pida. ¿Lo han leído? Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Porque cuando la persona llegó a cometer el pecado de muerte, ya no hay remedio. Y eso, mis hermanos, no lo está diciendo para el pueblo de Israel, lo está diciendo para la iglesia de Dios. ¿Cuál es el pecado de muerte? No es un pecado en particular. El pecado de muerte es cualquier pecado que usted alberga en su corazón y se niega a renunciar a él. Y de tanto albergarlo y de tanto guardarlo, llega el momento donde ya no hay remedio. Mis queridos, Romanos 2:4 nos dice: o ignoráis que de su paciencia y su longanimidad, ignorando que su paciencia te guía al arrepentimiento. ¿Para qué Dios nos tiene paciencia? No es para que nosotros hagamos las del necio, voy a mirar hasta dónde más puedo llegar yo cerquita. No es para eso la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios no nos destruye en el mismo momento en que nosotros pecamos? Porque Él quiere que nosotros pensemos bien para que nos arrepintamos de nuestros pecados y volvamos nuestro rostro a Él en humillación, confesando nuestras iniquidades. Para Israel se comunica con estas palabras: no hubo ya remedio. Para la iglesia se comunica con estas palabras: hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Para los dos es la misma idea. Si traspasamos el límite que Dios estableció, no va a haber remedio para nosotros. No va a haber segunda oportunidad para nosotros. Mis queridos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mi motivación al recordar todos estos pasajes no es crear en ustedes un miedo paralizante, porque eso no es lo que quiere Dios. Pero lo que sí quiero crear en ustedes es un temor reverente que les lleve a luchar contra su propio pecado y a buscar cada día más la santidad de Dios. ¿Por qué llegó Daniel a Babilonia? Porque Israel
desde sus mismos inicios, desde sus mismos padres, insistió en desobedecer a Dios. En medio de todo eso vivió Daniel. Pero yo les dije que quiero que consideremos a Daniel no para idolatrar a Daniel, sino para adorar y bendecir al Dios de Daniel, que al final de cuentas es el mismo Dios nuestro. Mira, fue en medio de esta situación tan difícil que Daniel vivió. En medio de un pueblo impío, alejado de su patria, esclavizado y en la cuna del pecado del momento que era Babilonia. Pero ¿sabes una cosa? Allí tomó la decisión de vivir para Dios. Daniel brinda esperanza porque nos enseña que en medio del mundo más impío podemos vivir como luminares para este mundo. Podemos vivir para Dios. ¿Qué es lo que deseo enseñar con todo esto, mis queridos? Que usted puede consagrarse a Dios aún en medio de mucha impiedad. ¿Creen ustedes que en Medellín hay pecado? En Babilonia también. ¿Creen ustedes que son pecadores ustedes? Daniel también. Pero aún en medio de ese mundo impío, él decidió consagrarse para Dios. Y como quisiera yo que Daniel 1:8 se cumpla en cada uno de nosotros, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y que allí no solamente diga Daniel, sino que estén todos los nombres de nosotros y que podamos decir, y Gerson, y Michael, y José, y Fiber, y Samuel, y Araceli, y el nombre de cada uno de nosotros y podamos decir, propusieron en su corazón no contaminarse. Porque es cierto, somos pecadores, vivimos en un mundo caído, la corriente del mundo arrasa y cada vez los tiempos son más peligrosos. Pero también es cierto que no somos dignos de lástima, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y por eso, hermanos, basados en su gracia y confiados en su poder, podemos vivir para la gloria de Dios. Yo quiero que tú entiendas, mi querido, que la impiedad de tu entorno, óyeme bien esto, la impiedad de tu entorno no es el impedimento para que tú te consagres totalmente a Dios. La impiedad de tu entorno no es el impedimento para que tú te consagres totalmente a Dios. Toma la decisión de consagrarte totalmente a Dios. Pero ¿cómo lo puedes hacer? Te voy a dar una pista. El nombre Daniel significa Dios es mi juez. Y sabes que leyendo el libro de Daniel y escuchando las palabras del Señor Jesucristo cuando citó a Daniel, yo creo que Daniel vivió toda su vida a la luz de esa verdad. Él vivió toda la vida pendiente. Dios es mi juez. Por eso cuando le ofrecieron contaminarse, Dios es mi juez. Por eso cuando le dijeron tienes que adorar a la estatua de Nabucodonosor, del rey Darío, orar solo al rey Darío, perdón. Daniel recordó, Dios es mi juez. Por eso cuando le ofrecieron sobornos y toda esa clase de suciedades a nivel de la política que había en Babilonia, él recordó, Dios es mi juez. Y si tú vives recordando que Dios es tu juez, podrás tener una vida piadosa en medio de un mundo impío. Mi querido, piensa en que Dios un día te juzgará
y allí encontrarás razones para vivir de una forma piadosa, para vivir de una manera que glorifique a Dios. Y si aquí hay una persona que aún no ha creído en Cristo como su Salvador, yo quiero recordarle eso. Aunque usted no lo considere así, Dios también es su juez. Y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo, para que cuando usted se encuentre con Él, no lo haga con el Dios que lo va a condenar, sino con el Padre que lo va a recibir. La Biblia dice que todos nuestros pecados fueron cargados sobre Jesucristo y que Él pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y Él os dio vida a vosotros perdonándoos todos vuestros pecados, dice del Señor Jesús. Y allí están incluidos tus pecados. Por eso te quiero invitar hoy, no sigas viviendo sin Cristo. Cree en Él, porque si crees en Él tendrás vida eterna. Porque si crees en Él no tendrás en Dios al Dios que te va a condenar. Vas a tener a tu Dios que te va a aceptar en su casa. Esa casa que dijo Jesucristo, voy pues a preparar lugar. Yo estoy seguro que voy a estar en el reino de los cielos, no por mi piedad, sino por la obra y la gracia de Jesucristo al morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Este pecador halló perdón, halló gracia, halló redención por la fe en Jesucristo. Y tú también la puedes encontrar si hoy le aceptas a Él y crees en Él como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre de los cielos, tú eres maravilloso. Tu palabra es perfecta. Para ti no hay imposibles. Y prueba de eso es que un pueblo tan duro de servir como Israel no fue suficiente para echar por tierra tu palabra. Lo castigaste como el padre disciplina y castiga a su hijo. Pero según tu promesa, un día restaurarás a Israel. Y ese día, mi Señor, será un día glorioso. Porque será lo contrario de lo que dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y clamamos, Señor, que tu Hijo Jesucristo venga. Porque cuando Él venga, instaurará ese reino eterno, perfecto, en el cual nosotros te serviremos por toda la eternidad, y ese es el gozo de nuestras almas. En Cristo Jesús, amén y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga y los guarde, y espero que la palabra de Dios haya sido de bendición para sus vidas y que les haya retado a vivir para Dios. Tenemos un último punto que es la ofrenda misionera. Mi hermano Gerson.